Muy buenas, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Sé que te gustan las recetas diferentes, originales y divertidas. Y hoy te traigo una receta muy especial. Estoy casi seguro que conoces los churros, ya sean españoles, argentinos, mexicanos o incluso de otras partes del mundo. Pero, ¿conoces el churro chino? Fíjate, parece una porra que es típica de la zona donde yo soy, de Madrid. Pero te puedo asegurar que los churros chinos son fantásticos. No requieren churrera, se preparan súper rápido, facilísimos, hasta incluso un niño pequeño lo podría llegar a hacer. Y están deliciosos. Y lo bueno, que en este vídeo, aparte de enseñarte a preparar los mejores churros chinos, te voy a enseñar cómo conservarlos y cómo disfrutarlos al día siguiente o días después en solo 10 minutos. Así que no te pierdas la receta. Hoy toca, en Recetas que Funcionan, churros chinos. Y están de muerte. ¡Vamos con la receta! Hoy toca los maravillosos churros chinos. Y al final del vídeo te voy a dejar también el enlace directo para que aprendas a preparar en casa los tradicionales churros españoles y también un maravilloso chocolate a la taza. Y aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta, como siempre, en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para copiar los ingredientes. Y vamos con la preparación de la masa, que es muy sencilla. Además, se puede preparar tanto a mano como también con un robot de cocina. Es súper sencillo. Bueno, te empiezo a explicar el orden de los ingredientes. En un recipiente vamos poniendo las diferentes levaduras, es decir, la levadura de panadero, la levadura química o polvos de hornear y el bicarbonato. Y ahora, con la ayuda de una cuchara, removemos bien para que se mezclen completamente los ingredientes. Una vez listo, ya podemos ponerle la harina. Voy a utilizar una harina de trigo de fuerza. A mayor cantidad de proteína, mayor volumen tendrán los churros que prepares. Y por último le ponemos la sal. Y con la ayuda de la cuchara mezclamos bien y hacemos un huequecito en el medio para poner el agua. Que el agua es simplemente a temperatura ambiente. No tiene que estar ni fría ni caliente. Y a continuación, con la ayuda de una cuchara, vamos a incorporar completamente la harina con el agua y vamos a formar una masa. Este proceso en panadería se conoce como frexado. Y lo único que estamos haciendo es incorporar completamente la harina a la masa. Y cuando ya veas que no queda absolutamente nada de harina, será el momento adecuado de empezar con el amasado. Y vamos a empezar el amasado directamente en el bol. Y el proceso es muy sencillo, simplemente agarramos la masa, la apretamos con la mano y la dejamos caer encima del bol, del recipiente. Y estaremos así durante un par de minutos. Vas a saber que es el momento adecuado de poner la masa encima de la mesa de trabajo cuando veas que ya la masa tiene más consistencia. Y ahora empezamos el resto del amasado. El total del amasado a mano será unos 10 minutos. Si haces este mismo proceso a máquina, tardarás aproximadamente la mitad. Es decir, en unos 5 minutos la tendrás lista. Y como ves, el amasado a mano es muy sencillo. Solo hay que dejar rodar la masa sobre la mesa de trabajo. Después, poleamos y colocamos en el recipiente para el primer reposo. Eso sí, le tienes que poner una buena cantidad de harina para evitar que la masa se nos pegue. Y ahora la tapamos con un plástico o un gorro de ducha y vamos a dejar reposar la masa durante 30 minutos. Pasado el tiempo vas a ver que la masa no ha crecido demasiado. Esto es lo normal. Ten en cuenta que estos reposos solamente van a servir para relajar la masa, es decir, para hacer que nos resulte mucho más fácil estirarla. Y ahora, en la mesa de trabajo le vamos a quitar el exceso de harina y vamos a dejar esa harina en la mesa de trabajo para que nos ayude a estirarla de forma correcta. Y simplemente con las manos vamos aplastando y vamos dando una forma cuadrada. Cuando ya la tengas, simplemente vamos a hacer unos pliegues, es decir, plegamos hacia la mitad, el otro pliegue justo encima y vamos haciendo un paquetito. Tenemos que hacer un rectángulo. Le damos la vuelta, quitamos el exceso de harina si fuera necesario, doblamos por la mitad y listo. Ahora solamente nos queda esperar 20 minutos. Ponemos un poquito más de harina si fuera necesario, tapamos con un plástico y dejamos reposar solo 20 minutos.
Si quieres hacer los churros al día siguiente, este último reposo lo podías hacer perfectamente toda la noche en la nevera. Y ahora fíjate de qué forma tan sencilla vamos a empezar a dar forma a los churros. Vamos tomando la masa y la vamos estirando poco a poco, la vamos agarrando como si fuera una barra y poco a poco la vamos estirando. Fíjate de qué forma tan sencilla y luego vamos aplastando y vamos dándole una forma rectangular. Si por casualidad ves que te cuesta mucho trabajo de estirar, tapa la masa y déjala reposar 10 minutos, después se estirará con muchísima facilidad. Y aquí tienes los utensilios que vas a necesitar para cortar los churros. Como puedes ver, simplemente es una rasqueta, que puedes utilizar también un cuchillo, y vamos a necesitar unos palillos chinos. Si no tienes, también puedes utilizar un palo de brocheta sin ningún problema. Y el corte que tenemos que dar a la masa es de aproximadamente 2 centímetros. Da la casualidad de que tengo este cuchillo que tiene exactamente esa medida y por eso lo utilizo de modelo. No te preocupes si la forma no te sale exactamente igual. Lo que sí es muy importante es que la masa de grosor tiene que tener por lo menos 1 centímetro. Y ahora fíjate muy bien en el formado del churro. Tomamos el palillo, lo mojamos y hacemos una raya justo en medio de cada porción que hemos cortado. Y ahora situamos una masa encima de la otra, siempre por el lado que hemos mojado. Y ahora con la ayuda del palillo aplastamos y le damos la forma. Y una vez listo, tomamos otra vez el palillo y nos aseguramos de dejar bien aplastadas las esquinas. Y aquí te lo muestro de cerca. Tomamos la masa, la ponemos justo encima, siempre por el lado que hemos mojado. Y con la ayuda del palillo aplastamos bien y le damos la forma. Y repetiremos el mismo paso con el resto de los churros. Y una vez listos, ya podemos empezar a calentar el aceite para freír. Yo te recomiendo freír en abundante aceite. Con 1 litro estará genial. Y ahora tienes que quedarte con una pequeña porción de masa para asegurarte de que el aceite está bien caliente. La temperatura correcta de fritura estaría entre 185 y 200 grados, pero con el trocito de masa, si ves que sube rápidamente a la superficie y burbujea el aceite, es que ya tiene la temperatura adecuada. Y ya podemos empezar con la fritura. Primero empieza con un churro, para asegurarte de que queda perfectamente cocinado. Es muy importante que lo vayas moviendo con la ayuda de unas pinzas por todo el aceite. Lo vamos dejando rodar y vas a ver que se va hinchando. Y en aproximadamente 2 minutos lo tienes que tener listo. Si ves que coge mucho color en menos tiempo, tendrías que bajar un poco la fuerza del fuego para que el aceite tenga una temperatura adecuada. Y cuando ya veas que tiene un color doradito y bonito, ya lo puedes sacar. Y también puedes estirarlos. Fíjate, estiras de las puntas y puedes hacer el churro del tamaño que prefieras. Y repetiremos exactamente el mismo proceso con el resto de los churros. Tomamos de las esquinas, lo estiramos y lo añadimos en el aceite. Y con la ayuda de unas pinzas empezamos a girarlo rápidamente para que se empiece a hinchar. Y de esta forma tan sencilla, en un par de minutos ya tenemos listos nuestros churros. Y otra de las grandes ventajas que tienen los churros chinos, aparte de no necesitar churrera, es que en el proceso de fritura no explotan. Sí, has oído bien. Hay otras recetas de otros tipos de churros en los que te recomiendan hacerlos con manga pastelera o con botellas de plástico sin necesidad de churrera y luego en el proceso de fritura los churros estallan, provocando accidentes muy graves. Si quieres más información puedes buscarla en internet o ver mi vídeo de los churros tradicionales que no explotan. Y aquí puedes ver cómo puedes prepararlos de 2 en 2 sin ningún problema o incluso con mayor cantidad. Y aquí tienes el resultado tan fantástico de nuestros churros, que quedan ligeramente crujientes por fuera y súper tiernos por dentro. Y otra de las ventajas que tienen estos fantásticos churros es que también se pueden congelar. Y lo podemos hacer de 2 formas. Yo aquí te muestro cómo tengo ya los churros fritos, se han quedado ya fríos y ya directamente los pongo en una bolsa de congelación, los cierro perfectamente y los guardo en el congelador. Pero también podrías congelarlos sin freír, es decir, una vez que ya le hemos dado la forma a los churros, los ponemos en una bandeja y los introducimos separados en el congelador. Dejamos que se congelen, que ya queden bien fríos y ya a continuación lo podemos introducir en bolsas de congelado todos juntos. Y los podemos tener guardados en el congelador incluso hasta 1 mes.
Y cuando los quieras consumir es tan sencillo como sacarlos del congelador. Preparamos una bandeja con un poquito de papel de hornear para evitar que se nos pegue, lo sacamos de la bolsa de congelación y con el horno precalentado a 180 grados centígrados, con calor arriba y abajo o aire, dependiendo de lo que tengas en tu horno, los introducimos dentro del horno y los vamos a dejar cocinar durante 10 minutos. En este proceso, primero los churros se descongelarán y luego se calentarán bien por dentro y por fuera y volverán a quedarte crujientitos por fuera y tiernos por dentro. ¿Verdad que tienen buena pinta? Bueno, pues yo te recomiendo que los hagas en casa y los pruebes. Estoy casi seguro que en tu casa os encantan los churros. Prácticamente a todo el mundo les gusta y te puedo asegurar que con esta receta les vas a sorprender. Es verdad que el sabor es muy parecido a los churros tradicionales, pero lo bueno que tiene es que se puede consumir como prefieras. Yo aquí los voy a disfrutar con un buen chocolate, tanto el chocolate de toda la vida como con un chocolate blanco instantáneo. Pero en China y otros países asiáticos disfrutan estos maravillosos churros con salsa agridulce. Sí, los comen salados. Pero te puedo asegurar que consumiéndolos como lo hacemos aquí de toda la vida, con un buen chocolate, con un buen café con leche, están espectaculares. Y además todos son ventajas. Es una receta fácil, rápida, no requiere de ningún utensilio especial, ya que no te hace falta churrera y los puedes freír con total tranquilidad y seguridad. Y además, están buenísimos. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, ya sabes, me pones un comentario y yo te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y no me digas que no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan. ¿A qué esperas? Suscríbete, es totalmente gratis. Y además aquí, a diferencia de otros canales de YouTube, te resolvemos todas tus dudas. Y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.